Bienvenidos nuevamente al canal Purito Perú, igualito que tú. Hoy les tenemos una sorpresita. Un premio para cada una de las personas que nos premian con su preferencia. Nada menos que un mix de chismecitos de nuestros artistas del folclore y la cumbia. Prepárate que empezamos y ya. Empezamos con un datito que nos llega desde Bolivia, el mismo que da cuenta del próximo arribo a Juliaca de la cantante Rilma Rojas. ¿Cuál será el motivo de su viaje? Ahorita se lo contamos. La mala lengua nos aseguran que la presencia de la guapa Chascañahuicita en la Ciudad de los Vientos será en calidad de invitada en un concierto virtual de los chicos de Generación Salai, que de esta manera celebrarán su aniversario artístico. Ella está feliz no solo por participar de esta fiesta, sino por el gran éxito que viene alcanzando su más reciente lanzamiento, Esos tus ojos, tanto en la Ciudad de los Vientos como en gran parte del sur peruano. Bienvenida y felicitaciones. Ahora nos trasladamos hasta Chaclacayo, en Lima, donde el popular compositor Tito Mauri celebró junto a su familia nada menos que un añito más de vida. Hubo un fiestón al ritmo de Rosy War. Nos referimos al conciertazo virtual con el que todos gozamos, pero la verdadera fiesta fue al día siguiente. Así es, amigos, Federico Alberto Mauri Almonacid fue sorprendida por su bella familia, o sea, por Rosy War y sus hijos Tony y Katia, quienes con torta en mano le cantaron el tradicional Happy Birthday to You. Param, param, pam, pam, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo siga cumpliendo hasta el año 100.000. 3 deseos. Ya, 3 deseos, mi amor. Que no sea 3, ya. Ya 3 deseos ya pensaste. Ok, ahora sí sopla. No, sopla. ¡Ah! Ponte en la cara, ponte en la cara, ponte en la cara. No, qué bueno, ya, ¿no? Luego de algunos meses de silencio, reapareció la guapa chinita del Perú, Diane Flor, y lo hizo presentando nada menos que el videoclip oficial del tema Adiós, el mismo que ya empezó a sonar por diversas plataformas digitales. Nos cuentan que este fue el inicio de una agresiva campaña de promoción que incluye varios lanzamientos, entre primicias y cover, y que esperan que Adiós iguale o supere el éxito que lograron temas como Sufro y Lloro y La Ex. La pregunta que surge es, ¿lo lograrán? Este chismecito sí que es una primicia. De muy buena fuente nos enteramos que la carrera de la guapa cantante Mercedes Lucero tomará un giro de 180 grados. Y eso debido a que, escúchenlo bien, atención fans de Mechita, su próximo lanzamiento será en ritmo de cumbia. Nos pasan el talán que ya tiene seleccionado un total de 6 canciones, que se están haciendo los arreglos y que luego de grabarlos y posteriormente hacer los videoclips, se procederá a hacer el estreno calculado para fines de mayo próximo. Anótenlo,
que primero se dijo aquí en Purito, Perú. Seguimos en el sur peruano, pero esta vez para contarles un chismecito de la cantante Rosita Salazar. Nos dice que está viajando seguido a Juliaca y hasta ahora nadie pudo averiguar por qué o para qué. Bueno, pues nosotros se lo contamos. De muy buena fuente nos enteramos que la guapa tacneña está nada menos que pasando la voz en la sala a los temas nuevos que próximamente grabará, los mismos que la regresarán al ritmo que tanto ama, o sea, el huayno sureño, y de esta manera consolidar su carrera como solista. Dina Paucar no deja por nada del mundo su finca en Chanchamayo, donde no solo se dedica al campo, sino que además disfruta del aire puro, la paz y la protección que le brinda la madre naturaleza para que no se contagie del mortal virus COVID-19. La diosa hermosa del amor comparte su tiempo entre los quehaceres de la casa, atención a sus numerosos animalitos y sobre todo a trabajar en su chacra, aunque a veces le pasan situaciones algo graciosas donde a Dina no le queda otra que sobarse nomás. ¡Achachao! ¡Mami! Lo tengo grabado. Sucedió hace ya algunos días y fue durante una presentación que realizó en Desaguadero, Bolivia. Nos referimos a Nicole Ramos, quien vivió incómodos momentos cuando el organizador del evento reclamó la presencia de Alfredo Larico, pues al parecer nunca se enteró que ya no eran pareja. Escuchemos. Solo lo conocemos que Alfredo extraño hoy día. Nicole. Extraño. Yuri, ¿dónde está tu ahijao? Solo ha llegado Nicole. Como ven en el video, Nicole no sabía qué hacer. El público silbaba y celebraba todo lo que decía el señor René Ticona, alcalde de Desaguadero. Incluso dijo, refiriéndose a la cantante, "No mientas, dale amor a Larico". Palabras que provocaron más de una carcajada entre los presentes, y a la cantante no le quedó otra que sonreír y celebrar esta ocurrencia. Nicole, dedica a la gente eso, en su casa, está cuidando la guagua. Bien, Nicole. Lo dejó cuidando a la falsa. Eso, Nicole. Sí. Nicole, no mientas. Denle amor a Larico. ¡Ay! Muchos fans nos preguntan qué fue de la vida de Erika Miranda, tu ronquita corazón. Sí, la chica que nos hizo bailar con la hojita verde de la coca. Al toque hicimos algunas llamadas y nuestros urraquitos en Juliaca se pusieron a trabajar y hoy tenemos la respuesta. Resulta que la guapa cantante huancaína, a raíz de la pandemia, se quedó a vivir en San Juan del Oro, en la selva de Puno, donde la viene haciendo linda con el negocio que inauguró, nada menos que un chifa que aseguran da la hora por esos lares. Y para más datos, les contamos que el local se llama Villa Mar.
Nos despedimos con un chismecito calientito, recién salido del horno, que tiene que ver con la guapa muñequita Mili. Resulta que Flor Seiza se dio una escapadita a Lima para realizarse unos exámenes súper urgentes, unas pruebas que le servirían para salir de las dudas y saber por fin si ya estaba... ¿Adivinan qué? Ya pues, no sean mal pensados. Lo que muñequita Mili quería saber con los exámenes que se hizo en una conocida clínica limeña es si ya estaba apta para realizarse una delicada operación de su vista. Ella aún está a la espera de los resultados, pues de ser positivos, al toque pondría fecha para que le hagan la intervención quirúrgica. Bueno amigos, están todos ustedes servidos. No se olviden de dejar sus comentarios sobre este video y nosotros con todo gusto los estaremos saludando en una nueva presentación de novedades. Si te gustó nuestro mix de chismecitos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y, muy importante, comparte el video con tus amistades en las redes sociales. Soy Eduardo Chacón, siempre los estoy leyendo y respondiendo sus comentarios. Ya nos vemos dentro de muy poquito.